El tema de esta noche lleva por título: ¿realmente podemos estar verdaderamente alegres? ¿Realmente podemos estar verdaderamente alegres? Hoy es una noche especial, el Jueves Santo, donde normalmente pues la iglesia toma la Santa Cena, y en esta ocasión pues no lo estamos haciendo. Estamos viviendo un tiempo de incertidumbre. Quizá no vemos el dolor de lo que pudiera estar pasando en el interior de muchas familias, pues nos dicen los medios que hay mucha muerte. ¿Y cómo es entonces que realmente podemos ser y estar experimentando la felicidad? ¿Cómo es que podemos nosotros experimentar la alegría en estos momentos? Es importante entrar un poquito al contexto para entender este tema que esta noche vamos a ver. El tema es: ¿realmente podemos estar verdaderamente alegres en medio de toda esta circunstancia que estamos viviendo? Israel tenía 3 liderazgos. El pueblo de Dios tenía a los profetas, que eran los encargados de decir la verdad. Otro liderazgo importante que tenía el pueblo de Dios eran los sacerdotes. Los sacerdotes venían de la tribu de Leví. Y otro liderazgo muy importante eran los reyes. Los reyes venían de la tribu de Judá. Un rey que venía de la tribu de Judá no podía ejercer el sacerdocio. Y todo esto que sucedió en ese tiempo, la Biblia nos dice que era como una sombra de lo que había de venir, porque es Cristo el que tiene estos 3 ministerios, como profeta, como sacerdote y como reyes. Y nosotros como cristianos debemos también ejercer los 3 ministerios que el Señor tiene para la iglesia: reyes, profetas y sacerdotes. La palabra de Dios en el capítulo 7, si quieren regresar a Hebreos capítulo 7, se nos habla de algo muy interesante, que es la presencia del sacerdocio de Melquisedec. Este sacerdocio de Melquisedec, en otra parte dice rey de Salem, y Salem es la terminación de Jerusalén. Realmente el reino de Salem pues es el cielo, porque Salem viene de la palabra Shalom, que quiere decir paz. Y la vida de este personaje misterioso se encuentra en Génesis capítulo 14 del 18 al 20. Vamos a buscarlo. Ese pasaje es cortito, vale la pena verlo. Génesis capítulo 14, versículos 18 y 20. Dice la palabra de Dios así: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y el 20 dice: y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Este personaje misterioso, la misma palabra de Dios nos dice que es Jesucristo, el Mesías. Vamos a buscarlo. Salmo 110. En el Salmo 110 es un salmo mesiánico, porque desde el primer versículo dice que Jehová dijo a mi Señor. O sea, David está escribiendo y dando testimonio que él está por debajo del Señor. Y allí en el versículo 4 dice la palabra de Dios así: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así es que personaje misterioso que aparece en Génesis, antes de que existiera
la tribu de Leví, donde habrían de venir los sacerdotes, ya el Señor se había manifestado que Él es un sacerdocio del cielo, es un sacerdocio no de hombres. Y en Hebreos precisamente se le dedica tanto el capítulo 7 como parte del 8, se nos habla precisamente de este mediador del nuevo pacto, que eso es lo que normalmente celebra esta noche la Iglesia de Cristo, la institución de la Santa Cena. Ahora ha habido un tema controversial acerca de dar o no dar la Santa Cena por online o por internet. Hay mucha controversia. Lo cierto es que pues no hay libros de gobierno que nos digan si se puede o no se puede, pero basta saber con que la iglesia pues normalmente está presente y es en un acto de presencia donde se lleva a cabo este sacramento. Así es que no dudemos que en el futuro, si hay persecución de la iglesia, si un día por meses, por años no nos llegamos a congregar, como ahora esperemos que es un mes o par de meses quizá, bueno, pues tengamos los elementos para poder decir, la iglesia está allá en sus casas y vamos solemnemente a tener la impartición de este sacramento. Pero, repito, ahorita es un tema controversial donde pues no lo estamos haciendo porque no hay ningún soporte que nos permita hacerlo. No hay reunión de consistorio, no hay reunión de presbiterio, no hay reunión de asamblea, de sínodo, y por eso es que algunos lo están haciendo y son objeto de crítica muy fuerte. Bien, pues es importante, hermanos, saber que en este nuevo pacto hay una luz nueva sobre el Antiguo Testamento. El sacrificio de Cristo es el único que puede quitar el pecado. Y vámonos entonces a meter a Hebreos. Vamos a Hebreos 9. En Hebreos 9, versículo 26. Dice la palabra de Dios: y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Perdón, el 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Cristo es el único que puede quitar el pecado. Y dice la Biblia que nada más es un sacrificio, el único suficiente, y no es necesario estar haciendo las misas, porque la palabra misa en latín quiere decir sacrificio corporal de Cristo. Por eso cuando dan la oblea y el vino les dicen la sangre de Cristo, cuerpo de Cristo. No es necesario sacrificar ya más a Cristo. Dice la palabra de Dios que fue uno y fue suficiente, y esa es la nueva luz que el Nuevo Testamento tiene sobre el antiguo pacto, este privilegio de lo que significa vivir bajo el sacerdocio de Melquisedec. Ahora sí, vamos a entrar al capítulo 10 y vamos a leer versículo 11. Dice así: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Ahí empezamos a leer la base de esta meditación. Porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones.
pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Bueno, era hasta el 18. Hablábamos de los sacerdotes. Y los sacerdotes en el Antiguo Testamento nunca se sentaban, pues dentro del tabernáculo ni en el templo había asientos. Esto tiene un significado importante, pues la tarea que ellos realizaban no terminaba con lo que ellos hacían. Esta es la razón por la que ni en los templos ni en el tabernáculo se podían sentar. No había sillas, no había sillones. Tenían que estar siempre de pie, permanecían de pie mientras estaban ministrando. ¿Por qué dice este versículo que se sentó Cristo? A ver, véanlo, el 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado. ¿Por qué se sentó Cristo? Porque Cristo es el que terminó la obra sacerdotal. Por eso se sentó. Mientras que todos los sacerdotes en el antiguo pacto, ninguno se podía sentar porque no se terminaba la obra que solamente Cristo pudo haber terminado. Es algo interesante poder entender lo que la palabra de Dios dice. Y algo muy importante que también es muy contrastante al antiguo pacto, es que las leyes de Dios se escribieron en tablas de piedra para que el pueblo tuviese una norma de vida y una forma de caminar delante de Dios. Pero ahora dice la Escritura, versículo 16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Por eso es tan importante que el cristiano esté empapado de la palabra de Dios. Esta es una promesa de Dios para la iglesia de Cristo. Las leyes de Dios ahora estarían escritas, su palabra escrita en tu mente y en tu corazón. Y esto es estar viviendo bajo el nuevo pacto, bajo el sacerdocio de Melquisedec, de Jesucristo. Después dice el versículo 17 y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Recuerdan el tema de esta noche? ¿Realmente podemos estar verdaderamente alegres? ¿Viviendo lo que vive el mundo? ¿Sufriendo lo que vive el mundo? ¿Estando angustiados como está el mundo? Y mira que todos los días vamos a estar viendo la televisión y eso está enajenando nuestra mente y nuestro corazón, porque todo está en relación a esta pandemia. Sería mejor ya no ver las noticias y estar empapándonos de la palabra de Dios, aprendiéndonos la palabra de Dios, porque esta es la promesa de Dios para los que vivimos ahora bajo el nuevo sacerdocio de Melquisedec, que es Jesucristo. Prometió escribir sus leyes en nuestra mente y corazón. Estamos bajo este nuevo pacto que precisamente esta noche el Señor Jesús, antes de ser entregado, Él puesto de pie dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Y de ahí en adelante empieza la iglesia de Cristo. Bajo el nuevo pacto del Evangelio, bajo el nuevo pacto del Evangelio de Jesucristo. En el antiguo pacto era repetir y repetir y repetir esos sacrificios, los animales, la forma en que se tenían que degollar, aquel becerro, aquella cabra, aquella que era la que tenía que irse al desierto y la otra que se tenía con su sangre rociar el lugar santísimo. Todo ese ritual lo hicieron de pie los sacerdotes y nunca se sentaron, porque no terminaba la obra de salvación. Pero cuando vino Cristo, realizó el gran sumo sacerdote del cielo, de Salem, de ese reino de paz, porque les decía, Salem es la terminación de Jerusalén. Salem viene de Shalom y es paz. El rey del cielo. Y esta es la gran diferencia entre el nuevo pacto y el antiguo pacto.
En el antiguo pacto se tenía que repetir una y otra vez y hacer el ritual de la sangre de los animales. Pero ahora en el nuevo pacto solo fue necesario un sacrificio, y a través de ese sacrificio tenemos el perdón de nuestros pecados. Qué gran bendición, qué gran felicidad, qué más grande felicidad puede haber si realmente sabemos que con ese sacrificio Cristo nos dio el perdón de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y dice el Señor, que es Dios Todopoderoso, que no se acuerda más de nuestros pecados. Los avienta al fondo del mar y no se vuelve a acordar de nuestros pecados, porque fuimos perdonados, fuimos rescatados. Se pagó el precio de la sangre divina de Cristo, que ese es el mensaje que daremos mañana. ¿Qué felicidad más grande puede existir? Ninguna otra. Decíamos en los mensajes anteriores, ¿de qué sirve tener el coche de marca si no se puede usar? O las joyas si no se pueden presumir. O el montón de dinero si no pueden ir a la tienda a comprar. A las departamentales, a las bolsas de marca y a todo eso, que el mundo está metido en eso. Gracias al Señor, el Señor paró sabiamente todo esto que estaba ocurriendo en el mundo. Porque decíamos en los estudios que impartí esta semana y que termina el sábado a las 7, lo importante de escuchar la voz de Dios, de oír la voz de Dios, pero tenemos el corazón duro, no queremos saber de Dios, no queremos escuchar de Dios, porque Él no responde a lo que yo necesito o yo quiero. Pero el mundo estaba caminando en una dirección muy terrible, como para que la ira de Dios hubiese llegado igual que con Sodoma y con Gomorra. Pues hablábamos en estos estudios de cómo se manifestaban en todas las ciudades con sus banderas de 7 colores. ¿Cómo está el Señor molesto por este mundo que está enredado en las cosas de Satanás y no voltea sus ojos al autor y al consumador de la fe, que es Jesucristo? Leemos, sigamos leyendo, dice la palabra de Dios en Hebreos 10, ahora vamos a leer del 19 al 25, dice la palabra de Dios así. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermanos, empieza este pasaje que acabamos de leer, que tenemos una libertad para entrar en el lugar santísimo. Por eso hacíamos mención de estos 3 liderazgos que existían en Israel: el profeta, que hablaba la verdad; el rey, que venía de la tribu de Judá; y el sacerdote, que venía de la tribu de Leví. Y nadie podía entrar al lugar santísimo excepto un hombre que Dios había seleccionado para que una vez al año pudiera entrar y rociar en el lugar santísimo. Fíjese la palabra, rocío. Rociaba con la sangre del animal sobre el arca del pacto, para que hubiese a través de este rito la cobertura de los pecados del pueblo de Dios. El verdadero perdón vino hasta que Jesucristo muere en la cruz y entrega su sangre divina como pago del rescate de muchos, no de todos. Pero hoy tenemos, a través del sacrificio de Cristo Jesús, libertad para entrar al lugar santísimo y poder platicar con Dios. Este es el camino abierto que menciona el pasaje que acabamos de leer.
poder estar en el camino abierto a la presencia de Dios. Hermanos, ¿habrá otra alegría más grande que esta? Poder entrar a través de Cristo en un camino abierto a la presencia de Dios mismo. Entonces cobra sentido el tema de esta noche. ¿Realmente podemos estar verdaderamente alegres? Por supuesto que sí, claro que sí, porque nuestra alegría no está en lo que pasa, ni en la manera en la que yo pueda morir, no está en la forma en la que yo viva mi vida holgadamente o no holgadamente, haciendo trampas o no haciendo trampas. La verdadera alegría es cuando entiendes la palabra de Dios, cuando sabes que esta palabra de Dios el Señor prometió escribirla en tu mente y en tu corazón. Saber que ya nuestros pecados están perdonados, fuimos justificados y que Dios no se acuerda más de nuestros pecados. ¿Puede haber felicidad más grande de poder entrar al lugar santísimo, a la misma presencia del Dios Todopoderoso, creador del universo, de lo que vemos y de lo que no vemos? Este es el camino que acabamos de leer, que el Señor Jesucristo abrió, y poder disfrutar como hijos de Dios de los privilegios que nos da pasar a través de la sangre de Cristo, de los méritos de Cristo Jesús, porque Él fue el que dio su sangre en ese sacrificio expiatorio, pagando los precios de mi pecado y de todo aquel que crea en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Así es que, hermanos, alabamos a Dios, porque en esta Semana Santa, que es una Semana Santa que va a quedar grabada para toda nuestra vida, la mayoría de la gente buscaba irse a la playa, a ahorrar y a veces hasta endrogarse con lo que no tenía para ir a disfrutar de unos días de vacaciones, unos viviendo vacaciones de esplendor y otros ahí medios limitadones. Pero Dios cerró esto porque el mundo está muy lejos de Dios. La misma iglesia, los que nos decimos cristianos, vivimos una vida pero abierta y lejos del pensamiento y del corazón de Dios. Así es que, hermanos, le debemos dar muchas gracias a Dios por su palabra. Dice el versículo 20: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Usted debe saber que el tabernáculo fue una construcción muy especial que Dios le dio a su pueblo para que ellos, aún en el desierto, pudieran tener un esbozo de lo que era ese tabernáculo en el cielo, de esa morada de Dios en medio de su pueblo. Y ese tabernáculo tenía 3 partes: el patio donde llegaban los animales para ser lavados y para ser sacrificados y para ser ofrecidos en holocausto, y después el lugar santo donde solamente entraban los sacerdotes a cambiar los panes todos los días y a encender las velas de los candelabros. Y nada más los sacerdotes, la tribu de Leví, eran los únicos que podían ministrar y tocar y estar dentro del tabernáculo en el lugar santo. Y en el lugar santísimo, hermanos, hoy tenemos acceso a ese lugar santísimo donde, repito, aquel gran sumo sacerdote elegido por Dios podía entrar una vez al año para que a través del rito del sacrificio de los animales pudiera quedar cubiertos los pecados, no perdonados, cubiertos. Fue hasta que vino el verdadero sacrificio, único y suficiente, para que entonces los pecados quedan perdonados. Habrá otra alegría más grande que saber que con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, mis pecados quedaron en el fondo del mar y no se acuerda el Señor más de mis pecados. Esto es hermoso, precioso, grandioso. Por eso el pasaje nos llama a los creyentes para que podamos influir en los demás, para servir al Señor con alegría, estimulándonos unos a otros, aunque nos caigamos gordos, porque esto estoy seguro que los que no entienden muy bien se sienten agredidos. Yo recuerdo mucho a mi amigo en la sociedad de jóvenes, a mi hermano David Juárez.
que lo quiero mucho, es anciano de iglesia en la iglesia de Cuernavaca, y me decía: tanto me fastidiaste que ya dije un día, ya voy a ir a la sociedad de jóvenes, pero era cada 8 días y a mí ya se me había olvidado eso, pero ahora que lo encontré de adulto me dice: ¿cómo me fastidiabas que todos los domingos me decías ven a la sociedad de jóvenes? Porque a veces estar hablando de esto a uno les cae muy mal, pero los creyentes en Cristo debemos entender que es servirnos unos a otros, estimulándonos los unos a otros para que nuestra vida sea fortalecida en la palabra de Dios. Qué importante es venir a la iglesia para ser fortalecidos de la palabra de Dios. No me gusta poner ejemplos en mis mensajes. Mi maestro de homilética fue el presbítero, el reverendo Gerald Nienhuis. Y Gerald Nienhuis me dijo en las clases de homilética: hay muchos que ponen ejemplos al principio y en medio y al final. No te recomiendo que pongas ninguno. Siempre habla 100% la palabra de Dios. La misma palabra de Dios debe explicarse a sí misma. Pero me acuerdo de uno que lo quiero compartir con ustedes. Un hombre cristiano escribe al periódico donde podían expresar sus sentimientos y dice aquel hombre: estoy decidido a ya no regresar a la iglesia, porque he asistido por 30 años y los pastores me han predicado como 3,000 predicaciones y la verdad yo no me acuerdo de ninguna, así es que ya no estoy dispuesto a seguir perdiendo el tiempo, no voy a la iglesia más. Y pasó el tiempo y le contestan en el mismo periódico alguien y le dice: pues yo he estado casado 30 años con mi esposa y no me ha dado 3,000, me ha dado 30,000 comidas distintas y no me acuerdo de ninguno de los menús de ella. Pero lo cierto es que en los 30 años, el estar tomando los alimentos que me dio mi esposa, pues siempre estuve fuerte y fortalecido para vivir la vida. Así es que los años que usted ha pasado en la iglesia, sin duda que le han servido para alimentarse y estar fuerte espiritualmente, porque este es el problema de muchos. He conocido cristianos que pasan de largo por la iglesia un tiempo, diáconos, hermanos que dirigen al frente las alabanzas y de repente pasa algo en su vida y se alejaron de Dios por completo. Personas que se van con los mormones porque les pagan dinero para ir a predicar. Desde la capacitación les pagan dinero. Los convencen en la calle estos que van de 2 en 2 con sus camisas blancas y sus corbatas, y son un güerito y uno de México, y andan reclutando incautos para decirles: vente, te pago tu capacitación, y es mormón. Hemos tenido la tristeza de ver personas que eran cristianas, que se congregaban y ahora son mormones porque les pagaron. Con tristeza hemos visto que aquí maestras de escuela dominical se van con los testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque no hubo este estímulo de los creyentes para poder decirle a las personas a tiempo: lo que necesitas es estudiar la palabra de Dios. Que quede grabada en tu mente y en tu corazón la palabra de Dios. Por eso es tan importante la comunión de la iglesia, la comunión de los santos, porque es una ayuda, es un privilegio, es un medio para que el Señor nos dé la bendición de ser constantes y para ser perseverantes en esta causa que es el camino nuevo que el Señor Jesucristo nos abrió a través de su carne. Versículos 26 al 31 dice la palabra de Dios: porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia?
Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, no tiene grande galardón, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermanos, hay aflicciones. A lo largo de la historia, todos los cristianos hemos tenido grandes conflictos. No solamente ahora hay esta epidemia. Hace 100 años se dio una, y hace 200 se dio otra, y así nos podríamos ir cada 100 años hacia atrás. Y han venido estas pandemias que han acabado con millones de personas. Pero esas aflicciones, cuando estamos en Cristo, nos cobija las promesas de Cristo. Nos envuelven las promesas de Cristo. Yo he detectado, ahora que estamos viviendo esto, que muchos cristianos tienen mucho miedo. Y que no salgan, y que si entras, límpiate los pies, o quítate los zapatos, o cámbiate la ropa, lávate muchas veces las manos, y todos los rituales que en muchos lugares se está haciendo, aún dentro de los hogares cristianos. Estamos respetando las instrucciones de las autoridades, porque de no hacerlo entonces seríamos unos indolentes, unos insensatos. Tenemos que ajustarnos a las recomendaciones que nos hacen. Pero de ahí que estar viviendo con una zozobra de que si me muero, de que si me contagian, bueno, ¿en dónde está? Como dice una hermana que escribió allí en el Face a unos hermanos, ¿dónde está la fe del cristiano? ¿Qué no acaso sabemos que nuestros días están contados? ¿No dice el Señor que nuestros días están contados? Entonces, si esta pandemia es nuestros días, pues gloria a Dios, porque pasamos a otra etapa muchísimo mejor. Pero de ahí de estar que me está dando los síntomas, que voy al doctor, que sí, que creo que no, entonces lo que sucede es que hay una situación de psicosis y que no salgas, y si sales ahora con tapabocas o con mascarilla, y ve para acá y con cuidado y lávate y nuestros días están contados, hermanos, están contados, ni uno más ni uno menos. Vive tu vida feliz, deja de estar enajenándote con los noticieros, mejor ve la palabra de Dios, busca películas cristianas, que les voy a recomendar uno que se llama La Crucifixión. Véanla, búsquenla, está en Netflix, vale la pena, porque mañana vamos a hacer mención del centurión. Y esta película está en relación al cambio del centurión que vio morir a Jesús en la cruz. Esa película no tiene, como todas, un 100% apegados a la palabra de Dios, pero finalmente es un esbozo de lo que ocurrió con la vida del centurión después de que reconoce en la cruz que era verdaderamente el Hijo de Dios. Así es que, hermanos, por favor, lean su Biblia, canten alabanzas en su casa, estén en paz, contentos, respetando las indicaciones, pero también, porque eso es ser prudente, pero también viva usted consciente de que sus días están contados. Ni uno más, ni uno menos.
Y si no habremos de partir por esta ocasión, seguiremos sirviendo al Señor. Así es que, ¿qué otra alegría más grande puede haber en el cristiano? Si la felicidad verdadera de los cristianos es que nuestra felicidad es eterna allá en los cielos, que este es el punto que acabamos de leer. Nuestra felicidad es eterna y nadie nos la va a poder quitar. Aunque aquí nos vaya muy mal, pensando en los bienes terrenales que menciona el pasaje, hermanos, en China en este momento están poniendo precio a las cabezas de los cristianos. Están persiguiendo a la iglesia de Cristo, están destruyendo sus templos, como sucede en otras partes del mundo. Y nosotros preocupándonos porque el virus entre por el tapabocas que uso, que el tapabocas nada más dura 30 minutos. No, que ya ni 30 minutos. Y es una situación de psicosis. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde, hermano? Prudentes, obedientes. Ni un día más tienes de vida, sino que el Señor lo tiene determinado. Están contados nuestros días. Pero esta es la parte, hermanos, de este pasaje. Dice el versículo 38: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermanos, los cristianos tenemos las promesas más grandes de Dios para nuestra vida. Un día terminarán nuestros sufrimientos aquí, y el Señor ha prometido darnos la corona de la vida. Hay conflicto en la posición de muchos cristianos, pero hermanos, aunque terminara nuestra vida en esta experiencia de vida, tenemos las promesas del Señor, que lo que viene es muchísimo mejor. Así es que debemos darle gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos ha dado de vida, por las experiencias que estamos viviendo, pero también recordar que la alegría más grande que podemos tener en cualquier tiempo es que Cristo nos ama, que Cristo dio su vida por mí, que Cristo promete darnos vida eterna, con Él a su lado eternamente. Hoy tenemos la vida eterna porque Cristo es la vida eterna, pero la promesa de estar con Él por toda la eternidad es algo que nos va a hacer o nos hace falta aún ver. ¿Qué más alegría puede haber en el corazón del hombre cuando el hombre ha sido verdaderamente regenerado, atrapado por Cristo? Ese es el verdadero gozo del cristiano. Saber que estamos en el nuevo pacto bajo el sacerdocio de Melquisedec, que es nuestro Señor Jesús, el Rey de Salem, el Rey de paz.